Shabbat Shalom para toda la casa de Israel, la casa de Efraín dispersa en todas las naciones de la tierra. Vamos a retomar, vamos a continuar con lo que es el estudio de Apocalipsis. Recuerden o recordemos que habíamos dejado en la mujer y el dragón, que eso habla directamente en el capítulo 12 al final de lo que hoy vamos a empezar con el capítulo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis, mayormente la mayoría, valga la redundancia, de nosotros lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos repasado, pero siempre tenemos la intriga de saber qué es el número 666, por qué la bestia, el número de hombre, la marca, el chip, y bueno, todo lo que siempre hemos escuchado, lo que venimos escuchando en este tiempo, lo que venimos oyendo en este tiempo, a causa de que el tiempo se aproxima, de que el tiempo está cerca, y en la cual que el tiempo está cerca, el antimagía, o llamado por el mundo cristiano el anticristo, pondrá una marca. ¿En dónde? En la mano y en la frente, y no se podrá ni comprar ni vender. Bueno, ¿verdaderamente eso dice la Escritura? ¿Verdaderamente eso es lo que está plasmado a través de la visión de Yohanan, Juan, cuando escribió el capítulo 13? Porque no nos olvidemos que terminó hablando, y ahora lo vamos a repasar, en el capítulo 12, en el último pasaje, sobre algo específico. Por eso dije, ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a tomar y abrir en el capítulo 12 de Apocalipsis, para ir entrando en lo que es el tema. En el capítulo 12, pasaje 17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear, el dragón, Hasatán, la serpiente antigua, a eso se refiere, y la mujer, Israel, y fue a pelear, porque se enfureció, contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yud-Heh Vav-Heh y dan testimonio de Yeshua. Entonces, en la antigüedad, solamente estaban los mandamientos, o sea, los mitzvot. Pero hoy en día está no solamente los mandamientos, sino el testimonio vivo de Yehoshua HaMashiach. Entonces, a partir de ahí, tenemos que arrancar o tenemos que continuar en el capítulo 13, pasaje 1 en adelante hasta el 18, lo que es el estudio de Apocalipsis en el día de hoy, en el día del Shabbat, en el día del comienzo del Shabbat, día de fiesta, día de regocijo, día de aprendizaje de Torah. En cada, como dice Hechos capítulo 15, ¿no? Maaseh, Shelahim, Hechos de los emisarios, capítulo 15, dice que en cada día de Shabbat tienen quienes enseña de Moshe, de la Torah de Moshe. Entonces, ¿cuál es la Torah de Moshe? La Torah que fue escrita a través de la vida de Moshe. Hoy vamos a ver lo que es Torah, pero no en los 5 primeros libros. La palabra Torah significa instrucción, y la instrucción desde Apocalipsis, desde el estudio de Apocalipsis, que vamos a estar introduciéndonos en el capítulo 13, uno de los capítulos, juntamente con el 12, el 17, que próximo vamos a ver, más extrovertidos que hubo, que hay y habrá en la historia. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar vamos a escuchar muchas enseñanzas, muchas prédicas de diferentes maneras. Eso no quiere decir que verdaderamente un hombre cualquiera tenga la certeza. Pero siempre lo que les digo, y siempre lo que podemos aprender, es que la Torah es la meta. La Torah es la verdad. La instrucción es la verdad. Yeshua es el camino. Yeshua es la verdad. Y Yeshua es la vida. Y Él es el que marca el tiempo. Fuera de la Escritura, no viene de parte de Él. Fuera de la palabra de Elohim, no viene de parte de Él. Puede ser un gran sueño, puede ser una hermosa revelación, muy emocionante, muy conmovedora y que toque el alma, pero eso no quiere decir que sea la verdad de Elohim dada para su pueblo, para un hombre
o para una multitud de hombres, en la cual pertenecemos como olivo injertado o el olivo, juntamente con el olivo natural, a un mismo pueblo, Israel. Por eso siempre se enseña, desde aquí, se enseña que todo tiene que ser filtrado por la Torá, que todo tiene que pasar por la Escritura, que no hay una verdad de un hombre. A eso me refiero. No hay una verdad de hombre o mujer. La verdad es Mashiach. Y todo lo que sea sacado fuera del Mashiach será muy lindo, será muy conmovedor, será una linda profecía, será un lindo sueño, pero verdaderamente no tiene la precisión, no tiene la justeza de la voluntad del cielo. Entonces, cuando empezamos a interpretar la Escritura a nuestra manera y sacar pasajes fuera de contexto para hacer un gran pretexto, vamos a encontrarnos con varias predicaciones, con varias enseñanzas, pero que verdaderamente no se centran, o se centran en una parte, en lo que es la voluntad, en lo que es el propósito, y los demás pasajes, los demás versículos, no se centran en lo que es la verdad, sino lo que es una mezcla. Y la mezcla no la trae el Ruach HaKodesh. La mezcla la trae aquel que mezcla en las naciones de la tierra lo vil, lo profano, que quiere mezclar lo vil, lo profano con lo kadosh. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Siervos del Altísimo, servidores del Altísimo, todos, como pueblo de Efraín, como casa de Israel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Filtrar todo eso por la Escritura. Dice y enseña eso verdaderamente, en este caso, Apocalipsis, Gilgalut, capítulo 13. Bueno, hoy vamos a introducirnos en todo lo que es, sabiendo que hoy tenemos los mandamientos, misbot en hebreo, los mandamientos, y el testimonio de Yehoshua HaMashiach. Por eso Isaías 8:20, el profeta Isaías 8:20 dice, a la Torá y al testimonio. A la Torá, es decir, al testimonio, que es, obviamente, Yehoshua HaMashiach. El que no hable de esto, el que no hable conforme a esto, el que no enseñe conforme a esto, es porque no le ha amanecido. No le ha salido, la palabra hebrea ahí es, no ha salido el yahar, no ha salido el amanecer, no ha venido la luz, no ha venido la revelación, no ha venido la justicia, no ha venido la verdad. El que no hable conforme a los misbot y a lo que habla los mandamientos, que es la Torá, los 5 primeros libros, el Humash en hebreo, lo que habla de Mashiach, que enseña de Mashiach, que todo el antiguo pacto, digamos, el pacto de los antiguos, habla de Mashiach, que es sombra de los porvenir. Por eso el Mizdash, el templo, por eso el Mishkan, el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, habla de Mashiach. Todo lo que hay adentro habla del Mashiach y es sombra de lo porvenir. Y hoy en día nosotros debemos hablar de eso porque vuelve a repetirse lo mismo. Es decir, todo lo que se hable es sombra de lo porvenir, porque Mashiach vino una vez como lo que ya conocemos, se dice como el Ben Yosef, como el hijo de José, el siervo sufriente, vino como el siervo sufriente, pero ya no vendrá más como siervo, no vendrá más en semejanza de hombre, sino parecido a vos y a mí, sino va a venir a partir de este tiempo, en el tiempo justo, preciso, como un Melech, como el Ben David, como el hijo de David, como el Melech David, a reinar en Jerusalén y desde Jerusalén para toda la tierra. Dicho esto, sabiendo que los que tenemos los mismos y el testimonio de Yehoshua HaMashiach, la bestia, o mejor dicho, el dragón, la serpiente antigua, Hasatán, va a hacer guerra contra aquellos que tienen los testimonios, el testimonio y los mandamientos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos tienen el testimonio. De hecho, que la cristiandad tiene el testimonio, pero no cumple el mandamiento. No cumple con el Shabbat, no cumple con las fiestas, no celebra todas las fiestas, no celebra Rosh Hodesh. Podemos hablar de lo que puede cumplir todo lo que ellos dicen ser y estar bajo la gracia. Pero la pregunta es,
¿Gracia no tuvo Adán? Si vamos con la palabra gracia, ¿gracia no tuvo Adán? Claro que sí. ¿Gracia no tuvo Moshe? Claro que sí. ¿Gracia no tuvo Abraham? Claro que sí. Sara, Rebeca, Isaac, Jacob, tuvieron gracia. Si no, hoy no estuviéramos hablando de esta fe, emuná en hebreo, que es creer, confiar y obedecer. Y como dice el capítulo 11 de la carta a los hebreos, la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Dónde está depositada nuestra fe? En aquellos que hablaron en sombra de lo porvenir del Mashiach. En nuestro Mashiach, en nuestro Adón Yeshua. Dicho esto, vamos a ir al capítulo 13 de la carta de Apocalipsis, Gilgalut en hebreo, que significa revelación, para ver la visión que tuvo Yohanan. Capítulo 13, pasaje 1, dice: Entonces yo me paré a la orilla del mar, empieza diciendo, y vi una bestia salir del mar. Ahora vamos a interpretar bien lo que quiere decir. Con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 coronas reales. Sobre sus cabezas, nombres blasfemos. O sea que la bestia, él se paró, dice, yo me paré a la orilla del mar. Y la bestia salió del mar. ¿De dónde viene la bestia? Del mar. ¿De dónde ve la visión que se presenta la bestia? Del mar. ¿Y qué representa el mar? El caos, la multitud de personas, el desorden. De ahí viene, de donde sale la bestia, que Yohanan Juan empieza a ver en Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia. Vamos a ver que en el capítulo se van a ver 2 bestias. La primera bestia sale del caos, sale de entre la multitud, sale de entre la violencia, o sea, no tiene Torá. Esa es la primera bestia. Y tiene 10 cuernos, 7 cabezas, y en los 10 cuernos dice, tiene coronas reales, digamos que reina, y sobre sus cabezas, obviamente, nombre blasfemo. 2. La bestia que vi, y ahí empieza a describir, era como un leopardo, pero con patas de un oso, la primera bestia, y su boca como de león. A ella, el dragón, o sea, la serpiente antigua, Hasatán, le dio su poder, su trono y su gran autoridad. A esa primera bestia que salió del desierto, que salió de entre el mar, que salió de entre la multitud, del desorden, del caos, de la violencia, que viene sin Torá, por eso representa y viene del mar, le dio la bestia autoridad, le dio su trono y su poder. Ahora, ¿de dónde saca la visión Yohanan? ¿Por qué ve o le hace ver el Adón y Yehoshua esta visión? Vamos a ir al libro de Daniel para ver una tremenda analogía, comparación de lo que está describiendo el emisario Juan. Daniel 7, lo hemos leído, ya lo hemos estudiado. Daniel 7, 2, pasaje 2 hasta el pasaje 6. Y el libro de Daniel 7, 2 dice, Daniel mismo, el profeta, tuve una visión en la noche, y aquí yo vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo irrumpiendo en el mar. Otra vez. Diferentes caras saliendo del mar. 4 vientos del cielo irrumpiendo desde el mar. O sea, desde el desorden, desde el caos, desde la multitud. O sea, desde el sistema mundial. 3. Y 4 inmensas bestias, ahí aclara mejor, saliendo del mar. Cada uno diferente de los otros. La primera era como león, lo mismo que vio Yohanan, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y fue hecha pararse sobre sus 2 pies, como un hombre, y con un corazón humano le fue dado. La primera bestia, que tiene imagen de león y que tenía alas de águila, se refiere al imperio babilónico.
Recuerden que Nabucodonosor, Nebuchadrezzar, en hebreo, Nabucodonosor, tuvo que ir al desierto. A causa de su soberbia, a causa de su altivez, Elohim lo mandó al desierto. Y comía con las bestias y vivía del rocío del campo. Y se hizo como una de esas bestias. Por eso dice la Escritura que era como cara de león, era el que reinaba. Sus alas de águila, pero sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y fue hecha para pararse sobre sus dos pies. Y como un hombre y con un corazón humano le fue dado. Es decir, se volvió hombre después de ser sacado de ese lugar. Cuando reconoció al Elohim de la tierra, se volvió como hombre. Es el imperio babilónico. Habla de un imperio, el primer imperio babilónico. 5. Pasaje 5. Entonces, había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de un lado y tenía 3 costillas. El oso se levantaba de un lado y veía 3 costillas. Daniel, en su visión. En su boca, entre sus dientes, le fue dicho: levántate y devora, y mucha de carne, devora mucha carne. Esa segunda bestia, es como un oso, que le es dada, que tenía 3 costillas, es el imperio, el segundo imperio que viene después del babilónico, que es el imperio medo-persa, en la cual estaba dividido en 3 príncipes, por eso 3 costillas. Pero vamos a ver después la otra bestia salvaje que se levanta. Dice: después de esto miré y allá había otra bestia salvaje, como de un leopardo. El mismo sueño y la misma visión que tenía Yohanan en Apocalipsis, que tiene Yohanan en Apocalipsis capítulo 13. Recordemos que Daniel es el Gilgalut, es el Apocalipsis del Antiguo Pacto, y Yohanan revela el Apocalipsis, digamos, la revelación del el pacto de nuevo, digamos, del pacto renovado. Entonces dice el 6, después de esto miré y allí había otra bestia salvaje, como la de un leopardo, con 4 alas de ave en su costado. El animal también tenía 4 cabezas y le fue dado poder para dominar. Esas 4 alas, o esas 4 cabezas, habla de un imperio, el imperio griego de Alejandro Magno, en la cual fue dividido en los 4 generales de su ejército a la muerte de Alejandro Magno, una vez que conquista más de 127 países. Entendiendo esto, volvamos a la visión y volvamos a Apocalipsis capítulo 13, del pasaje 3 en adelante, para entender mejor la visión. Cuando nosotros podemos entender y hacer analogía con lo que viene hablando Yohanan no vio cualquier cosa. Juan vio algo que ya había sido mostrado al José, digamos, al profeta, al visionario Daniel. Daniel lo había visto en Babilonia. El primer imperio era como león babilónico, el segundo como un oso medo-persa, y el tercero que se levantaba era como un leopardo, rápido, veloz para conquistar, pero tenía 4 cabezas. Eran los 4 generales de ejército, en el cual fue dividido todo el imperio griego a la muerte de su general, o digamos de su rey, Alejandro Magno. Ahora bien, como todos sabemos, Alejandro Magno murió a los 33 años de edad, su imperio fue dividido, el imperio de los Ptolomeos y el imperio Seleucida tomaron la parte sur, y ese imperio Seleucida tomó la parte de la tierra de Israel. Ahora lo vamos a ir viendo mejor. Por eso, volvamos a Apocalipsis. Esto es parte de la historia, esto se puede googlear, se puede buscar, es historia. No solamente es palabra de Elohim, sino que está corroborado con arqueología y con historia, con mucha historia. Y hoy en día, no solamente la historia, sino la arqueología habla de que la escritura, los Ketubot HaKodesh, los escritos apartados, que fueron escritos en el idioma original hebreo, hablan la verdad. Son la emet, es la verdad. No solamente hablan, sino que es la verdad. Apocalipsis capítulo 13, 3, dice: una de las cabezas de la bestia
Parecía que había recibido una herida mortal. Una de las cabezas de la bestia, de esa bestia, porque las tres bestias o las tres caras simbolizan una sola bestia y simbolizan casi el mismo gobierno. ¿A través de quién? Del dragón, a través de la autoridad del dragón, la serpiente antigua, Hasatán, que le había dado autoridad, poder y dominio sobre todo el sistema mundial. Ahora, aunque está dividida en tres bestias, las tres bestias simbólicamente se mueven por Hasatán como si fuera una bestia. Por eso es la marca Yohanan, vi una bestia naciendo desde el mar. Y el mismo libro de Daniel dice que ve desde el mar cuatro caras que se levantan como si fueran bestias desde el mar para tener dominio, obviamente, sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 13:3 dice, una de las cabezas de la bestia que había recibido, lo vuelvo a repetir, recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Eso quiere decir que ya pasó. Lo estaba viendo Yohanan, se lo estaba mostrando a Yohanan, a Juan y Joshua, esa visión. Y se la mostraba, se la mostraba como en tiempo presente, pero era de tiempo pasado. Recuerden que en el español, yo lo expliqué, en el español nosotros tenemos tiempo, pasado, presente y futuro. En el hebreo, muchas veces, cuando la escritura habla, es atemporal, no tiene tiempo. Y parece que estuviéramos hablando del presente, pero literalmente quiere decir del pasado. Y parece que estuviera hablando del pasado, pero literalmente habla a futuro. Entonces, entendiendo eso, ¿quién fue la bestia que había recibido una herida mortal, pero que después esa herida fue sanada y la tierra se maravilló? Solamente podemos ver, cuando investigamos la historia, que esa bestia era el imperio Seleucida, que fue sacado de la tierra de Israel por los macabeos en el periodo asmoneo a un rey Seleucida llamado Antíoco IV Epífanes, que siguió sano, aunque fue derrotado por los macabeos y fue sacado en este tiempo, en el tiempo en la cual se celebra Hanukkah, en el tiempo en el cual se da una reedificación al templo, que ya se había reedificado, pero se da una continuidad a la reedificación al templo, al Migdash, en este tiempo donde se emprenden las luces, en este tiempo donde hubo maravillas, señales, prodigios y milagros, porque el imperio griego fue destituido, porque la Torá se habilitó de vuelta, porque el pacto de la Brit Milá se habilitó de vuelta, porque el Shabbat obviamente de vuelta se puso en la tierra de Israel, se puso como observancia no legal, sino por amor a Elohim de lo que había mandado a su pueblo, y porque se empezaban a partir de ese momento y de este tiempo a celebrar la fiesta. Eso fue en este tiempo, en el tiempo que vamos a entrar ahora, para el calendario griego diciembre. El tiempo para el calendario gregoriano diciembre, para el calendario hebreo en el 9º mes. Ahora bien, ese imperio fue el imperio Seleucida, a través de su rey Antíoco IV Epífanes, que había tomado la tierra de Israel y la había profanado, había mezclado lo profano, lo inmundo, con lo kadosh. Y lo kadosh y lo sagrado, lo apartado, había sido destituido aún del Bet Hamikdash, del templo. Pero bueno, se dio la revolución macabea en el tiempo del periodo asmoneo y destituyeron la mentalidad griega. Y cuando destituyeron la mentalidad griega y la forma griega de vivir, destituyeron al rey. Pero el rey Antíoco IV Epífanes se sana, no entra más a la tierra de Israel, obviamente, pero él siguió reinando desde su lugar, no en Israel, sino desde su lugar, sano, moviendo a todas unas masas a creer en lo mismo, y ahora vamos a ver en qué se creía, hasta que entró a Israel el Imperio Romano. 4. Dice la Escritura, Apocalipsis 13:4, adoraron al dragón, o sea, a la bestia, o sea,
a la serpiente antigua, a Hasatán, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Quiere decir, que lo veían destruido, pero no lo veían muerto. Y cuando parecía que estaba muerto, se sanó y siguió liderando desde el lugar que le correspondía. No obviamente entrando a la tierra de Israel, pero el lugar que le correspondía siguió reinando e imponiendo esa ideología de lo que era lo profano. Ahora, ¿qué está hablando Yohanan directamente? Juan, a través de la visión. ¿Qué está expresando Yohanan, Juan mismo, a través de esta visión? Que todos los que apostataron en ese tiempo están adorando a Hasatán, o estaban adorando a Hasatán. Todas aquellas personas que siguen consciente o inconscientemente adorando todo lo que cambió y ha cambiado la bestia, el tema en los tiempos, la Torá, el Shabbat, Brit Milá, etc., siguen adorando a la misma bestia. Siguen adorando al mismo ícono de la bestia, en la cual en la visión de Yohanan se está manifestando. O sea, en la visión de Yohanan, de Juan, la está revelando quiénes adoraban a la bestia, cómo lo hacían y a través de qué. Entendiendo eso, vamos a seguir en Apocalipsis 13, 5, para entender la primera parte. Se divide en dos, Apocalipsis 13 se divide en dos. Hasta el pasaje 10 vamos a ver la primera bestia. Pero a partir del pasaje 11 vamos a ver la segunda bestia. 5. Le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogante y le fue dada autoridad, obviamente por la bestia, por el dragón, por Hasatán, para actuar por 42 meses. Le fue dado. Le fue dada. Quiere decir que no le iba a ser dado. Está hablando en tiempo pasado. A Yohanan en la visión. Ya le había sido dado. Por 42 meses, que es 1290 días, o sea, 3 años y medio, el tiempo en que los macabeos tomaron de vuelta Jerusalén, y volvieron a tomar el templo, volvieron a sacar la mentalidad griega, volvieron a reedificar las cosas de acuerdo a la voluntad de Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro dueño, y de acuerdo a su propósito. Torá, Brit Milá, Mitzvot, para cada uno, las cosas del templo, las cosas que se hacían los varones, las cosas que se hacían las mujeres en aquel tiempo. Todo lo que era la parte de los mandamientos, en la cual fue desglosado después por los rabinos en 613, no todos para el hombre, no todos para la mujer, algunos para el hombre, otros para la mujer y otros para lo que es el servicio del templo, levitas, Cohen, mejor dicho sacerdotes, Cohanim y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Durante cuánto? 3 años y medio. Fue el tiempo que Antíoco IV Epífanes tomó el templo, destituyó a muchos de los que estaban en el templo, mató a mucha gente, muchos se le transformaron y se le convirtieron a él, muchos adoraron esa clase de mentira y de apostasía, pero otros que tenían el nombre bien claro, que tenían por qué luchar y que tenían que vencer, fueron los que vencieron, a través de un ejército pequeño, llamado los macabeos, y Judá Macabí, el que martilla. La palabra macabeo viene de Macabí, que significa el martillo, el que golpea fuerte para derrumbar, para romper, para dividir, para destrozar. Fue destrozado 3 años y medio después, o sea, 1290 días, o sea, 42 meses, destituyendo a Antíoco IV Epífanes, destituyendo la mentalidad griega y haciendo que el templo se reedifique en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, pero con tiempo de alegría que vendría posteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre lo que nos enseñaron, esto es para el tiempo del fin, esto es para el último tiempo, fue cierto. No todas las enseñanzas y predicaciones sacadas fuera de contexto, que se creía que era para el último tiempo, no era para el último tiempo. Cuando nosotros observamos la Torá, observamos la palabra de Adonai, nos damos cuenta que en el tiempo que hablaba
especialmente en el idioma que fue transliterada la primera escritura, mejor dicho, la escritura, la palabra, al primer idioma, que fue griego, habla de un tiempo que ya había pasado, la primera bestia, con el imperio Seleucida, o sea, el cuarto imperio, que no fue Roma, sino que sigue siendo hasta el día de hoy el imperio Seleucida a través de Antíoco IV Epífanes. Ya lo había hablado, ya lo había enseñado en los otros capítulos. 6. De modo que abría su boca con blasfemias contra, cuando estaba en el templo, cuando gobernaba Israel, Yud-Heh-Vav-Heh, para blasfemar su nombre, su Shejina y aquellos que viven en el cielo. 7. Y le fue permitido hacer guerra contra los Kedoshim de Yud-Heh-Vav-Heh y vencerle. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto, dice la Escritura, aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, que por la palabra de Elohim vemos que Antíoco IV Epífanes no vino a matar a todos los Yehudim como una raza eliminada, como una etnia eliminada, como quiere hacer Hamas, Hezbollah, como quiere hacer el imperio musulmán, como quiere hacer o como hizo Hitler, eliminar a todo aquel que se diga ser Yehudí, judío, o del pueblo de Israel. Eliminar a todos, no. Antíoco IV Epífanes solamente, dice la Escritura, que le fue permitido hacer guerra contra los Kadoshim y vencerle. Solamente a los Kadoshim, solamente a los que enseñaban la misbah del Shabbat, solamente a los que enseñaban la misbah de la fiesta, el mandamiento de que se debía cumplir en lo que estaba escrito en la Torá, solamente aquellos que ejercían como levita, como Cohen o Kohanim, como sacerdotes o como Cohen Gadol, y que adoraban al Elohim vivo, solamente a ellos. Solamente sobre ellos le dio potestad, o mejor dicho, le fue permitido hacer la guerra, no sobre todos. No vino a matar a todos, vino a hacer guerra sobre aquellos que adoraban y permanecían fieles a través de la emuná al Elohim vivo. Yud-Heh-Vav-Heh es su nombre. Entonces, como no eliminó toda la raza, como Hitler quiso eliminar a toda la raza yudí, hizo la guerra contra los Kedoshim, o sea, dice la Escritura, contra aquellos que no querían y que no iban a apostatar. Ahora la pregunta que se hace hoy en día, o la pregunta que debemos hacernos hoy en día, ¿qué significa apostatar? ¿Qué significa la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué fue puesta la apostasía y por qué se engaña y se irá a engañar a través de la apostasía en el tiempo del porvenir o en el mal llamado último tiempo? Entonces, para saber qué es ser un apóstata o qué es la apostasía, vamos a ir al libro de Timoteo, en la cual el emisario Shaul lo plasma, lo redacta y da un ejemplo muy fuerte de lo que es la apostasía para el último tiempo, el tiempo del porvenir. Primera de Timoteo, sin salir del Apocalipsis, vamos a ir a Timoteo, Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y el emisario Shaul, el apóstol Shaul, Pablo, dice, y le explicaba a Timoteo, dando una clase de lo que era ya en aquel tiempo, la apostasía. Imaginémonos en el tiempo de hoy. El Ruach dice, 1 Timoteo 4, del 1 al 5, pasaje 1, dice, el Ruach, quiere decir el Espíritu, explícitamente dice que en el Aharit Ayamim, digamos, en el tiempo del porvenir, que viene traducido como en los últimos días, algunas personas, algunas, no todas, apostatarán de la fe,
poniendo atención a ruajín engañadores. ¿Qué es eso? Ruajín del error, dice la escritura en griego. Espíritus del error, espíritu de la mala enseñanza, espíritu de la mala doctrina, espíritus de otras religiones, en la cual son malas doctrinas. Y enseñanza, aclara, y enseñanzas de demonios. 2. Dichas enseñanzas, decía Shaul, provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo. Prohíben, este es un tema muy controversial, aún en el cristianismo, prohíben el matrimonio, requieren, hasta el día de hoy, en algunas religiones cristianas prohíben el matrimonio, requieren abstinencia de comidas que Yuhebel creó, o sea, que Adonai creó, para hacer comidas con acción de gracia por aquellos que han llegado a confiar y saben la verdad. 4. Todo lo creado por Yuhebel es bueno y nada recibido con acción de gracia debe ser rechazado. Ahora vamos a aclarar todo eso, porque esto también tiene una interpretación sacada fuera de contexto para tener un gran pretexto y comer de todo. No se puede comer de todo. Hay cosas que son kosher, que son kasher, que hacen bien, que son permitidas, y hay cosas que no son permitidas por la palabra de Yuhebel. Por eso dice 5, porque la palabra de Yuhebel y la oración lo hacen kadosh. Si la palabra de Yuhebel y la oración lo hacen kadosh, quiere decir que lo que se debe comer es lo que está en la palabra, o lo que la palabra dice que se puede comer. Ahora, ¿quién eran los que prohibían casarse en aquel tiempo? Estoy hablando del tiempo de Shaul, Pablo, y que todavía hasta el día de hoy nosotros entendemos que hay algunas sectas o religiones que prohíben casarse, y que prohíben casarse poniendo diferentes tipos de determinaciones, poniendo diferentes tipos de características para consagrarse más a Dios, para estar bien cerca de la espiritualidad. Bueno, hay un montón de características que no están en la Torá, que no están en la Escritura, y que esos que se dicen ser vicarios del Dios a quien representan, están haciendo que la gente erre o yerre el camino, mejor dicho, y no entienda el camino de la verdad. Digamos, inconscientemente, por escuchar a ruajín engañadores, gente que tiene hipocresía y que tiene cauterizada ya la conciencia para hacer lo malo y para que el dragón, la serpiente antigua, se manifieste. Estamos hablando de apostasía. A través de esa apostasía, mucha gente yerre el camino y vaya por un camino que cree que es el camino de fe a través de la religión, pero que es totalmente erróneo y no es camino de fe, sino camino del apóstata. ¿Y qué es apostasía? Si nosotros lo buscamos literalmente en cualquier diccionario, vamos a ver que apostasía es desviarme del camino, salirme del camino de la verdad. Estoy dando un ejemplo genérico. Apostasía es salir del camino de la verdad e ir por otro camino, creyendo que ese camino me lleva y me conduce al Elohim vivo, pero me conduce a dioses o al Dios de este siglo, y no al Elohim que hizo el cielo, la tierra, al ser humano y todo lo que hay debajo de la tierra, que creó todas las cosas y que todas las cosas se mueven y son gobernadas por él mismo. Entonces, ¿quiénes en el tiempo de Shaul Pablo fueron los que prohibieron el matrimonio? Ahora vamos a ver algo de historia. Poco, pero es algo que es importante para poder entender que no hablaba de los arrianos, Shaul Pablo, como se ha dicho, que no hablaba solamente de Filón, de Alejandría, como en algunas cosas han interpretado que Filón fue el que inició todo esto, y Filón tuvo consecuencias de otras cosas, pero específicamente de prohibir el matrimonio, directamente Filón no lo hizo. Ahora, veamos quiénes prohibían casarse en aquel tiempo. Corrientes ascetas eran los que prohibían casarse. Grupos proto-gnósticos, digamos, los primeros gnósticos de aquel tiempo, griegos. Los dualistas que consideraban el cuerpo malo, los dualistas
que se referían a Platón, una dualidad, que el cuerpo lo consideraba malo porque era la cárcel del Ruach, o sea, del espíritu, y algunas sectas en Siria y Egipto, siglo I y siglo II. Esos grupos son los que Shaul, Pablo, combate con la Emet, diciendo que ellos, no literalmente hablaba con nombre y apellido, hoy lo podemos hacer mejor, hoy lo podemos hacer un poco más ampliado, porque conocemos la historia o porque estudiamos lo que es la historia y quiénes eran los que se oponían a la verdad y prohibían casarse. Dicho eso, también prohibían de alimentos. Si yo no me podía casar, era para estar cerca del Dios a quienes ellos querían que se adorara, tampoco me podía alimentar de cualquier cosa. Y discutían el tema de alimentos. Hoy en día, a través de eso, también se llegó a discutir si aquel que es vegano está bien, porque no come carne, si aquel que es vegetariano está bien, porque tampoco come carne, si eso lo permite la Torá o no lo permite. La Torá permite ciertos alimentos. Ahora, ¿no se quiere comer carne? Amado, no coma. Si usted cree que es malo la carne, no coma. Eso no dice Elohim. Eso no enseña la Torá. Sí enseña carnes de res, diferentes tipos de pescado, diferentes tipos de animales que se pueden consumir. Vaikra, Levítico capítulo 11, lo podemos ver claritamente. Muy claro la comida kasher, separada, apartada, de lo que Yud-Heh-Vav-Heh ya santificó y que por la nación de Todá, de gracia, de Jodú, gracia, ya está santificado, ya está apartado, porque él apartó alimento kadosh para su pueblo, apartó alimento kasher, mejor dicho. No kadosh porque kadosh significa apartado, valga la redundancia. Alimento kasher, alimento separado, bueno y agradable para que el ser humano se alimente y no tenga consecuencia de daño en el cuerpo. Sabiendo y entendiendo eso, sigamos aprendiendo lo que es la apostasía. Entonces, esa clase de apostasía, amado, ya se veía en el tiempo de Shaul Pablo. Esa clase de apostasía no dejaban casarse, permitían comer todo tipo de alimentos, o dividían los alimentos de acuerdo a su conciencia y al Dios que adoraban, y hacían comer a la gente los sacrificados a los ídolos. Esa clase de apostasía ya estaba en el tiempo de Shaul Pablo, antes de que Yohanan, Juan, escribiera Gilgalut, Apocalipsis. Segunda Tesalonicenses, y acá sí vamos a ver bien lo que es la palabra apostasía. Acá nos vamos a dar cuenta mejor quién es el que es apóstata, quién es el que se revela como apóstata y quién es el que manifiesta esa apostasía, no solamente en una nación, en una tribu, en una lengua, sino en todas las naciones de la tierra. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver del pasaje 3 al 4 y después del pasaje 7 al 12. Y Shaul Pablo dice a la Quejilá, a la congregación de Tesalónica, 2:3, no dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, él destinado a perdición. Digamos, él ya tiene el juicio. Ese hombre que se separa de la Torá, ese hombre que se separa a sí mismo quiere decir porque él quiere, de la Torá, de la instrucción de Yud-Heh-Vav-Heh, ya tiene su condenación. Ahora, dice la Escritura, en el 3, no dejemos que nadie nos engañe. El día no vendrá, digamos, la palabra día se refiere a Mashiach. Es símbolo de Mashiach, la luz, el Yahab, el amanecer, no vendrá sin que antes, en su segunda venida, quiere decir, sin que antes venga la apostasía. O sea, para que vayamos entendiendo, ¿qué se manifestó la primera bestia? La apostasía. ¿Cuál es el cambio de la verdad por la mentira? La apostasía. 4. Él se opondrá, ese destinado a perdición, ese que es revelado a perdición, ese que se revela a sí mismo sin Torá
y que viene del mar, de la disolución, del caos, de lo que habíamos hablado, de entre las multitudes, que lo eligen las multitudes, él se opondrá a todo lo que se llama Dios, dicen algunas escrituras. En griego dice anomía, a todo lo que se llama anomía. ¿Qué es anomía? A todo lo que es no Torá. Anomía es estar sin ley. La ley viene traducida del hebreo al griego, o del griego al hebreo, mejor dicho, sale del hebreo para el griego como anomía, pero significa no Torá. Viene traducida de la palabra Torá, no tener instrucción. O sea, se opondrá toda gente a todo lo que la gente llama Torá, a todo lo que la gente llama instrucción, porque él no tiene Torá. O hacen objeto de adoración. Dice, él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yuhel y proclamará que él mismo es Elohim. Ahí tenemos otro tema. ¿Se hará el templo? ¿No se hará el templo? ¿Hay sacrificio? ¿Volverán los sacrificios? ¿No volverán los sacrificios? Amados, se haga el templo o no se haga el templo, la venida de Mashiach está fijada. Punto número 1. Punto número 2. En el lugar donde el judaísmo quiere hacer el templo, en el lugar donde el judaísmo hoy en día quiere establecer el Bet Hamikdash, juntamente con lo que es el misterio del arca del pacto, juntamente con lo que es el Aarón HaKodesh, juntamente con lo que es el candelabro, la menorá, juntamente con lo que es los panes de la presencia, juntamente con todas las características que el templo tenía en aquel tiempo, cuando fue destruido, y que se debe poner. En el lugar donde lo quieren poner es donde está la mezquita Al-Aqsa y donde está el Domo de la Roca. Ese lugar hoy sería imposible, porque se debe poner en el monte, se debería poner en el monte Sión, el cual representa al monte Moriah, el cual estuvieron, como dice la Escritura y como marca la Escritura en varios pasajes, el primer y el segundo Mikdash, templo. Pero eso no es el tema principal de hoy. El tema principal de hoy es una bestia. Son dos bestias en la cual se levantan en el capítulo 13 de Apocalipsis, que Yohanan ve para un tiempo y para otro tiempo. Entonces vemos que la primera bestia se sienta en el templo de Elohim, ya se ha sentado. Antiguo cuarto Epífanes ya se ha sentado y se proclamó él mismo ser Elohim. Por eso es Antíoco IV Epífanes. Epífanes significa, viene de Epifanía, Elohim o Dios mismo manifestado en la tierra. Pasemos al pasaje 7, para ir entendiendo mejor lo que es apostasía. 7 del 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, dice, porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente, ya está actuando secretamente la separación de la Torá, pero será secretamente solo hasta que lo que está deteniendo esto esté fuera del camino. Y ya le pusieron que era el Espíritu Santo que lo estaba deteniendo. No es ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santidad, ni en lo que se dice o lo que se llama en hebreo con corrección a las malas interpretaciones cristianas, Ruach HaKodesh. No es el Ruach HaKodesh quien lo está deteniendo. Pero ese es un estudio, es arena a otro costal, es un estudio para otro tiempo. Dice que el 8, entonces, el que personifica la separación de la Torá, o sea, el que se hace anomía, el que se hace idólatra del Dios al que sirve, del dragón, la serpiente antigua, Hasatán, será revelado, al que el Adón, Yeshua, matará con el ruaj de su boca y destruirá con la gloria de su venida, cuando Él venga. Cuando venga este hombre que vista la Torá, que ya fue, que ya vino también y que puede llegar a venir en el tiempo del porvenir, Hasatán le dará poder para hacer toda clase de milagros, señales, prodigios falsos.
Él le permitirá engañar a toda clase de medios malvados, a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. 11. Por esto, Yud-Heh-Vav-Heh los hace errar al blanco, para que crean la mentira. 12 de 2 Tesalonicenses. El resultado será que todos los que no creyeron a la verdad, o sea, creyeron a la mentira, a la apostasía, al apóstata, aquel que tiene un espíritu engañador, un ruas de engaño, de hipocresía, sino que se complacieron, dice la Escritura, en la perversidad, serán condenados. Ese es el resultado: juicio, condenación y muerte. Volvamos al capítulo 13 de Apocalipsis, sabiendo y entendiendo lo que la Escritura dijo y enseñó y nos enseña a través del emisario Shaul, qué significa apostasía. Gilgalut, Apocalipsis 13, 9 y 10, vamos a ver ahora, dice: los que tienen oídos oigan, los que tienen oídos presten atención, los que tienen oídos escuchen, los que tienen oídos entiendan, quiere decir, si alguno está destinado a cautiverio, el cautiverio va a ir. O sea, si alguno está destinado a muerte va a ir, si no cambia de actitud. Si alguno está destinado a ser muerto a espada, con la espada será muerto. Y aclara, aquí es cuando los Kadoshim de Yud-Heh-Vav-Heh tienen que perseverar y confiar. O sea, a pesar del caos, a pesar de la multitud, o sea, a pesar de las guerras, a pesar de las malas influencias, a pesar del engaño, a pesar de la persecución y a pesar de que quieren hacer guerra o querían hacer guerra contra los Kedoshim, es aquí, es ahí donde los Kedoshim, donde los apartados del Elohim vivo, tenemos que permanecer. Tenemos que ponernos firmes, tenemos que ser fieles a lo que anunciamos, a lo que predicamos, a lo que proclamamos, nuestra emuná. Que creer, confiar y obedecer solamente en aquel que es nuestra esperanza, Yeshua HaMashiach. Entendiendo eso, sigamos para ver qué dicen los otros pasajes, que nos están informando los otros pasajes. Capítulo 11, como les dije, vamos a ver otra bestia. La primera bestia, recuerden que subió del caos, o sea, de la guerra. 11. Apocalipsis 13:11 dice: vi entonces otra bestia, saliendo ya no del mar, sino de la tierra. O sea, ya lo vamos a poder imaginar, con Torá, de la tierra. Cuando habla de la tierra de Israel, Nada más ni nada menos que la tierra de Israel. Porque Yohanan lo que se le está mostrando no es el mundo entero, sino la tierra de Israel. O sea, sale de la tierra esa bestia, quiere decir que tiene Torá. Tiene 2 cuernos, la cual simboliza las 2 venidas de Mashiach. O sea que tiene 2 poderes. Sí, simboliza las 2 venidas de Mashiach, tiene 2 poderes. ¿Cuáles poderes? Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el tazón y los 2 olivos? ¿Cuáles son los 2 poderes juntos? El poder del reinado, el rey, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Los 2 puestos en una misma persona. O sea, que tenía 2 cuernos, simbolizaba la venida del Mashiach, la primera y la segunda, pero tenía 2 poderes juntos en un mismo ser. Y por eso dice la Escritura, semejantes a los de un cordero. O sea, era como un cordero. Era un suplantador, un engañador. Pero hablaba como el dragón. Les aclaro algo. En los tiempos antiguos, Alejandro Janeo, en el tiempo de los Asmoneos, en el tiempo de los, pasado el tiempo de los Macabeos, Alejandro Janeo, el cual reinó en Israel desde el 103 hasta el 76 antes de Mashiach, no siendo de la descendencia de Aarón, pero teniendo los 2 cuernos, o sea, el reinado y ser Cohen Gadol, sumo sacerdote, fíjense lo que hizo. Dice la historia, a través de Flavio Josefo,
en guerra de los judíos, que mandó ejecutar a los Kadoshim que guardaban la Torá, los fariseos, y eran como 800. O sea, el mismo Alejandro Janeo, que conocía Torá, que se había levantado de la tierra, que tenía los dos cuernos, los dos poderes, mandó matar a aquellos que querían guardar los mismos de Yud He Vav Hei, los mandamientos de Yud He Vav Hei, y celebrar el Shabbat, y hacer Brit Milá, y celebrar las fiestas, y comer kasher, y podemos seguir hablando de lo que la Torá nos instruye en cada Shabbat y en cada día de semana. Entonces, los que adoraban al Elohim vivo, como él no adoraba al Elohim vivo y se había levantado de la tierra, sin tener descendencia de Aarón para ser Cohen Gadol, era él el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, pero también era él el rey. Y mandó a ejecutar a los Kedoshim, a los santos que practicaban y guardaban Torá, y eran como 800 personas. Entonces, dice el 11, vi entonces otra bestia saliendo de la tierra de Israel, como les dije, de la tierra, que es Israel, tenía 2 cuernos, semejantes a un cordero, pero hablaba como el dragón. 12. Ejercita toda la autoridad de la primera bestia, o sea, ejercita toda la mentira de Antíoco IV Epífanes, la primera bestia. O sea, ejercita la autoridad, la apostasía de la primera bestia, quiere decir. Lo que tuvo Antíoco Epífanes también ejercita esta bestia, la que sale de la tierra. En su presencia, quiere decir eso delante de sí, en griego. En su presencia no quiere decir en presencia de la bestia. No quiere decir en presencia de Antíoco IV Epífanes, porque viene mal traducido. Mejor dicho, viene mal escrito en muchas escrituras. Entonces, en su presencia, nosotros creemos que cuando dice en su presencia, está diciendo que en presencia de la primera bestia. No, no dice en presencia de la primera bestia en griego, dice en presencia de sí mismo. La palabra griega dice en sí mismo, delante de sí, delante de su presencia, delante, o sea, delante de su ser. Ejercita esa apostasía. Dice, y hace que la tierra y sus habitantes, ha hablado de la tierra de Israel, y sus habitantes adoren a la primera bestia, o sea, a lo que hizo Antíoco IV Epífanes, cuya herida mortal le fue sanada a través de que la mentira, la hipocresía y la apostasía. Estaban haciendo todo en virtud de la primera bestia. ¿Qué cosa? Que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, empezara a apostatar. ¿Y de dónde iba a salir la mentira? Antes de que venga el Hijo del Hombre, del mismo Israel, el pueblo elegido. 13. Hace grandes milagros hasta que caiga fuego del cielo. Eso no tiene que ver con con la bestia, con el poder que tiene la bestia, sino tiene que ver con juicio a través de lo que obviamente Elohim ha mandado a la tierra. Y no tiene que ver con una persona en sí, sino tiene que ver como Elías, que hacía descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque hacía las cosas bien. Esto hace descender milagros y fuego a través del juicio porque están haciendo las cosas mal delante de la voluntad del Eterno. Y dice la Escritura, hace hacer grandes, 13, milagros hasta que caiga fuego del cielo a la tierra mientras la gente mira. 14, ella engaña a los que viven en la tierra por los milagros que se le permite hacer delante de la bestia. Y les dice que hagan una imagen. En griego sale la palabra imagen como ícono, o sea, una representación de algo, un ícono, que honre a la bestia que fue herida de muerte por la espada y vivió otra vez. Bien, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que reproduzcan dentro de ellos para sí mismos la imagen, o sea, el ícono. ¿Qué quiere decir ícono? En griego, semejanza. Y eso quiere decir que ellos deben ser semejantes a lo que había en la primera bestia. Deben ser
igual, semejante, practicarle esa semejanza de lo que tenía la primera bestia, o sea, la apostasía a la Emet y la verdad de Yud-Heh-Vav-Heh. El profeta Isaías lo hablaba en tiempo atrás, mucho tiempo atrás, antes de que Johanán viera esta visión y tuviera esta visión, sobre Israel apóstata. Vamos a ver, sabiendo lo que es la apostasía, qué decía Isaías mismo, el profeta, en Isaías 57, del 3 al 5. Le decía al pueblo: pero ustedes, hijos anárquicos, vengan acá, hijos adúlteros y de la ramera, al pueblo de Israel, anárquicos, rebeldes, vengan acá, adúlteros, digamos, hijos de la ramera, hijos de fornicación. ¿De quién se están burlando? 4. ¿De quién se están riendo? ¿Y a quién le están sacando la lengua? ¿No son ustedes, hijos rebeldes, solo un enjambre de mentirosos? Ya me van entendiendo por dónde voy y a dónde vamos a llegar con lo que es el 666. 5. Van con toda fogosidad de celo entre los árboles de roble, bajo todo árbol frondoso. Ustedes matan a los niños en los valles, debajo de las hendiduras de las rocas. ¿Qué quiere decir? Que el profeta ya estaba mostrando en el tiempo que vivía que Israel era un apóstata y que en la tierra de Israel había apostasía, que la primera bestia que había salido del mar había traído tanto engaño, tanta mentira, tanta hipocresía en Israel. Israel se había contagiado tanto con la primera bestia, símbolo de Antíoco IV Epífanes. Isaías está hablando antes de lo que era el imperio griego, por eso dije símbolo de Antíoco IV Epífanes. Ya el pueblo de Israel se había contagiado como una fiera, una ramera, ya eran hijos adúlteros, ya hacían fornicación y ya eran hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque habían sido un enjambre de mentira. Le habla a Israel, le habla a Israel, pero Israel también somos nosotros. Tengamos cuidado con eso. No creamos que nosotros somos más, porque hoy entendemos la revelación de lo que Johanán está hablando al pueblo. Atente, debemos estar atentos, que toda palabra es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, como dice Shaul a Timoteo. Toda la palabra de Elohim es útil para corregir, redarguir y instruir en justicia, a cambio de que tengamos un corazón contrito y humillado para adorar al Elohim vivo. El escritor de Apocalipsis, Johanán, está con la visión recordando al escribir lo de la primera bestia. Apocalipsis 13:15, y volvamos a Apocalipsis. Dice, y acá vamos a entrar ya a los que muchos han malinterpretado o han sacado fuera de contexto, que es el 666. Apocalipsis 13:15 dice, le fue permitido infundir aliento en la imagen, o sea, le fue permitido infundir aliento a la semejanza o al ícono, quiere decir a la apostasía de esa bestia, de la bestia. De modo que la imagen, la semejanza de la bestia, pudiera hablar, y se le permitió que matara a todo aquel que no adorara a la imagen, semejanza de la bestia. Se le permitió, se le permite y se le va a permitir. Todo aquel que no adore la apostasía, que no adore la hipocresía, que no adore el adulterio, que no adore la fornicación, que no adore ídolos paganos, que no adore y sea hijo contumaz, hijo rebelde, hijo anárquico, todo aquel que vaya en contra de lo que la primera bestia ya ejerció, ya puso con autoridad, con dominio por el dragón, la serpiente antigua, Hasatán, en el sistema, toda esa persona, todo ese grupo, todo ese pueblo va a ser perseguido por no adorar a la primera bestia, que se le infundió aliento, semejanza, el ícono de lo que es la apostasía. Eso ya pasó históricamente con Alejandro Janeo, eran desgollados y muertos. Eso ya pasó históricamente también cuando vemos los Talmidim, que todos fueron mártires, menos Johanán, que fue
desolado, que fue apartado y llevado solo para morir solo en la isla de Pasmo. Entonces quiere decir que lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará se va a volver a repetir porque no adoramos lo que es la imagen de la bestia. 16. Hacía que todos, y acá entramos en el tema más profundo de lo que es Apocalipsis capítulo 13, todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, recibieran una marca en la mano derecha y en su frente. Eso lo hemos escuchado, miles de prédicas, miles de enseñanzas, aún lo escuchamos siendo cristiano o no cristiano. Te van a poner la marca a la bestia, 666, te van a tatuar y te van a gobernar como quieren. Bueno, bien, ¿será tan así? Veamos lo que dice la Escritura. Que impedía, siempre está hablando en tiempo pasado, pero recordemos que puede ser en tiempo presente también, y en tiempo futuro, que impedía comprar, vender a todo aquel que no tuviera la marca. Esto es, y ahí empieza a aclarar, el nombre de la bestia, o sea que la marca es un nombre. La marca es un ícono, la marca es una semejanza. Y ahí dice, o el número de su nombre. El nombre lleva un número, el nombre lleva una gematría. Tanto la gematría hebrea como la numeración griega tiene un nombre. Entonces dice 18, aquí es donde la sabiduría es necesaria. Aquí donde la sabiduría hay que tener sabiduría. Aquellos que entienden deben contar el número de la bestia, o sea, el nombre de la bestia. Porque es número de persona, por eso dice nombre, y su número es 666. El nombre blasfemo de esta bestia que se levanta de la tierra tiene como un ícono una sola palabra. O dos palabras, mejor dicho, la apostasía. Ese es su ícono, esa es la semejanza. Eso quiere decir que solamente los apóstatas, como en la época de Antíoco IV Epífanes, serán y son los que pueden comprar y vender. Ahora, ¿de dónde surge el número 666? ¿Por qué esas malas interpretaciones? ¿Por qué esas interpretaciones sacadas fuera de contexto para hacer un gran pretexto y para hacerle tener miedo a las personas? Esto no es para tener miedo. Esto es para conocer la ley. Y conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Esto es para saber que vamos camino a la venida de Mashiach. Esto es para que nuestra esperanza se ponga firme, para que nosotros podamos entender que creer, confiar y obedecer en Yeshua HaMashiach es libertad, es vida abundante en la tierra y es vida eterna cuando Él venga para con su pueblo. Esto no es para tener miedo, esto no es para tener temor, esto es para saber quién soy, dónde voy y qué debo hacer, cómo debo hablar y cómo debo expresarme. Esto es para saber entender aquí en la tierra a quién sirvo. Si sirvo al Dios de este siglo, a través de un ícono y una semejanza que ya la primera bestia lo ejerció y que ya la segunda bestia que sale de la tierra lo va a poner por obra en el tiempo venidero, en el tiempo del porvenir, porque ya los tiempos de Shaul Pablo ya existían, y estamos hablando casi 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, ya existía, y en este tiempo existe más, y en el tiempo del porvenir, antes de su venida, tiene que manifestarse el hijo de perdición. El hijo que se separa de sí mismo. Ese varón que se separa de sí mismo de la Torá. Porque él mismo quiere. Porque él mismo quiere estar en lo que es la anarquía. Y quiere gobernar a través de la anarquía todo el mundo. Aquel que se separa de la Torá, el que va a introducir, cuando salga de la tierra, y de la tierra de Israel, lo que es el ícono y la semejanza de la primera bestia, o sea, la apostasía. Pero, en verdad, ¿qué es el número 666? ¿Será tal así el 666 que si un auto viene con un dominio, el dominio se pone en la parte de atrás y en la parte de adelante del carro, del auto, que puedo llegar a andar? Me toca el dominio 666, entonces la gente va a pensar que anda ese varón en el auto de Satanás.
Ese tiene la marca. ¿Qué es el 666? Es el chip que se va a introducir en el último tiempo. Y aquel que no tenga ese chip con el 666 no puede comprar ni vender. ¿Será que la bestia pondrá un chip a todas las personas con el 666 para que esa sea la marca de la bestia y aquel que no se lo ponga será perseguido? Tal es así como nos enseñaron, como hemos escuchado. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué enseña la Escritura? ¿Verdaderamente enseña esto? Veamos. 666 en griego se menciona de la siguiente manera. No lo mismo 666 en español, 666, que en el griego o en el hebreo. En griego es 666. 666. No son tres números 6, sino primero el 600, después el 60 y después el 6. Por eso el texto de Apocalipsis 13:18 en griego está simplificado como tres números 6, pero literalmente es 666. Y eso es un nombre. El nombre Chik, Sik, Sigma, que cada letra equivale a un número. Así como en el hebreo cada letra tiene su número, en la gematría hebraica, cada letra en el griego tiene un número y equivale a un número. Se dice que el Chik, Sik, Sigma significa, hay una interpretación y hay una regla de interpretación por ahí que está hablando o que está diciendo que el número, o mejor dicho, el nombre Chik, Sik, Sigma en griego significa en el nombre de Alá, en el nombre de la bestia, en el nombre de Alá. Pero Alá no significa bestia, eso harina otro costal significa otra cosa, pero eso es una línea de pensamiento. Pero yo les voy a decir lo que equivale cada número en griego. El chi equivale a 600 y se escribe como si fuera dos cruces, o mejor dicho, un palito para un lado y un palito para el otro, que fuera una cruz, pero no una cruz como la que hace católica, como una T, sino dos cruces literalmente como si fuera una X. El Sik, que es la letra X y la I, Sik, es igual a 60, y el sigma o estigma es igual a 6. Es decir, que no son 36, como decimos nosotros, 666 en el español, sino que son 660 más 6. El 666 nos muestra una traducción totalmente, podemos decir, errónea, pero si lo vemos y lo sabemos que es 666, podemos interpretar que esa traducción está simplificada en 366. Y ahí sale que es un hombre que se endiosa, es un hombre que se generaliza en tres poderes: en el poder político, en el poder religioso y en lo que es el orgullo, en lo que es en exaltación humana. Por eso es 666, y porque el número 6 habla del número de hombre, o el sexto día fue creado el hombre. Pero son líneas de pensamientos que se respetan, obviamente que sí, pero literalmente no es lo que enseña la Escritura, lo que puede llegar a enseñar la Escritura a profundidad. Vamos a ver el hebreo, ¿cómo es? La forma estándar del hebreo también no se escribe 666, sino que marca en la forma estándar el número 400, el número 20, el número 60 y el número 6. Y forma cuatro palabras, mejor dicho, cuatro letras, no cuatro palabras: la Tab, la Resh, la Samer y la Bab. La Tab tiene el número de la gematría hebrea 400, la Resh 20, la Samer 60 y la Bab 6. 400 más 200 más 60 más 6 da 666. Esa sería la forma correcta de escribir el número. ¿Se puede escribir de otra manera en hebreo? Sí. Con una mensofit, que
que tiene otra numeración. Pero la forma normal y correcta es como se la dije. Ahora, concluimos. ¿Qué tiene que ver el 666 con número de hombre? ¿Y con qué está asociado y relacionado en la gematría hebrea el número 666? Concluimos el estudio. El 666, número 1, está relacionado con las palabras hebreas. Yo se lo voy a decir en español, pero las palabras hebreas significan Mashiach ben David, bendito aquí. Eso es igual en la gematría hebrea a 666. Obviamente, el hebreo y la frase se podría seguir solamente eso en hebreo, Mashiach ben David, bendito aquí, y lo podrían decir el pueblo judío. Mashiach ben David, bendito aquí. Todas esas palabras en la gematría hebrea dan 666. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Mashiach, el hijo de David, es el anti-Mashiach? Yo no lo estoy diciendo, yo estoy hablando e informando a través de escudriñar, de investigar y de buscar cuál es el número 666 que equivale en el hebreo las palabras, cuáles son las palabras que equivalen a ese número, que equivalen a lo que hay, donde hay sabiduría, donde hay un nombre en ese número, que habla de hombre, que habla un número de hombre en la cual muestra un nombre. Ese nombre, estoy diciendo que el número 666 muestra una frase. Y no solamente el Mashiach ben David, bendito aquí, que solamente lo van a poder decir el pueblo judío, el pueblo yudí. Nadie, absolutamente nadie, va a poder proclamar Mashiach ben David, bendito aquí, si no fuera primero proclamado y anunciado por el pueblo yudí. El otro número, o mejor dicho, las otras palabras que están asociadas al número 666, es el arca sagrada, el Aarón HaKodesh. El Aarón HaKodesh en el hebreo da 666. ¿Quiénes son los únicos que quieren construir el templo y quieren tener el arca sagrada? Es el pueblo judío ortodoxo, o sea, la Jerusalén terrenal. 3. La otra palabra que verdaderamente sale el 666 es el secreto de Jerusalén, Sod, o el misterio de Jerusalén, que es Sod Jerusalén. Sod Jerusalén da 666. Y otra de las palabras en la cual sale el número 666 en la gematría hebrea es guerra contra Israel. O sea que la marca de la bestia no es un chip, no es un número puesto en algún lado. Hoy llevar la marca de la bestia es el icono, la semejanza, o sea la palabra apostasía. La bestia marca con su icono, con su semejanza en lo que se llama apostasía. Entendiendo esto, muchas de las ideas preconcebidas que teníamos en el cristianismo, de que el 666 era una marca, el chip, todo eso, no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. La marca es la apostasía, la marca es adorar a la primera bestia, lo que va a ser la segunda bestia que sale de la tierra. Mashiach ben David, bendito aquí, es alguien que se va a proclamar o que van a proclamar desde el pueblo de Israel. Eso da el nombre. Eso da esa frase 666. Guerra contra Israel, el secreto de Jerusalén, el Sod Jerusalén, el Aarón HaKodesh. Todo eso marca que hay un pueblo que lo puede hacer. Marca que es en una tierra que se puede hacer. Eso no se hace ni en Estados Unidos,
ni en Rusia, ni en China, ni en Argentina, no se hace en ninguna parte del mundo, lo que estoy hablando, sino solamente en la tierra. ¿En qué tierra? Elegida y escogida, Israel. Por un pueblo, claro, ortodoxo, ultraortodoxo, o por un pueblo que gobierna lo que hoy conocemos como la religión del judaísmo. El judaísmo tiene varias ramas. Ahora, que se van a unir para proclamar Mashiach ben David bendito aquí. Y debemos estar atentos. Entonces, ¿por qué debemos estar atentos? Porque el Mashiach, el hijo de David, ben David, no vendrá, el verdadero Mashiach no vendrá hasta que la apostasía, hasta que la imagen de la bestia, hasta que el ícono de la bestia sea manifestado. Entonces, amados y amadas del pueblo de Israel, no tengamos miedo a un chip, no tengamos miedo a un dominio que se ponga en un carro, en un auto, como para tener el 666. No tengamos prejuicio de que si hay un 666 en alguna persona le digamos que es el hijo o la hija de Hasatán, no, del diablo, para nada. Esas son imágenes preconcebidas, sacadas fuera de contexto para hacer un gran pretexto y una gran mentira, un gran engaño. Recuerden que la apostasía está basada específicamente en Ruajim, espíritus del error, espíritus de la hipocresía, espíritu del engaño, espíritus demoníacos, actuando a través de la persona. Entonces, cuando alguien venga a decirte del chip, no, porque ahora viene el chip, no, porque no vas a poder comprar ni vender, eso no es la marca de la bestia. Que puede tener que ver con una persecución, que puede tener que ver con que te van a controlar a nivel político y mundial más fácil, sí, puede ser. Yo no estoy diciendo que no. Tendrá que ver con eso, tendrá que ver con una agenda que ya está programada para controlar toda la población. Pero literalmente, por lo que habla la Escritura, no es la marca de la bestia. De hecho, que la marca de la bestia no se hace en el número 36 seguidos, 666 como lo conocemos en español, o como se puede decir en francés o en inglés, sino que la marca de la bestia habla de un número de hombre, de un número del nombre de un hombre. Entonces, si estamos hablando de un número de hombre y de un hombre, estamos hablando de una apostasía. Estamos hablando de un Dios que no es el verdadero Elohim, Yud-He-Vav-He. Amados, para que nos demos cuenta mejor de todo esto y para que vayamos entendiendo que el 666 no es lo que nosotros imaginamos, no es lo que nosotros nos programamos, no es lo que nosotros realmente hicimos imágenes preconcebidas escuchando a gente que, mejor dicho, nos han enseñado con la mejor predisposición, con lo que es lo mejor de corazón, lo mejor que ellos tenían para enseñar a ese pueblo, o al pueblo, o a esa nación, pero que sin entender el hebreo, sin entender el griego, hay un montón de cosas que se sacaron fuera de contexto. Para tener una interpretación no directamente con lo que dice la Escritura, no analizando conceptos básicos, como son la visión de Yohanan, juntamente con la visión de lo que es la primera bestia en el libro de Daniel. Porque, como les dije, Daniel marca el Apocalipsis, el Gilgalut, del pacto de los antiguos. Y Yohanan marca el Apocalipsis, el Gilgalut, la revelación del pacto de nuevo, del pacto que será renovado, del pacto que se ha mostrado. Amados, no tengamos miedo. Es parte del estudio de Apocalipsis y de lo que tenemos que aprender, de lo que estamos viviendo, de lo que ya se vivió, pero de lo que vamos a empezar a vivir. Shabbat Shalom, que puedan disfrutar todos como pueblo de Israel este hermoso Shabbat, que podamos seguir aprendiendo a través de la Escritura, a través de su palabra, su verdad. Porque dijo Mashiach y Yeshua, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amado pueblo de Israel, casa de Efraín, casa de Joseph, disperso en todas las naciones de la tierra, que podamos disfrutar de este Shabbat, un Shabbat diferente, que podamos adorar al Altísimo,
que podamos exaltar al que vive por los siglos de los siglos, pero que podamos escudriñar y buscar siempre su emet. ¿Cuál es su emet? Su palabra, que no está en español, que no fue escrita en francés ni en inglés, que solamente está en el original hebreo y que fue transliterado por primera vez al griego. Entonces, si tenemos que ir a bases de fuentes creíbles, tenemos que ir a dos idiomas hoy, al hebreo y al griego. Hoy se nos hace más fácil, hoy es más sencillo, hoy es más revelado, porque el tiempo de Mashiach ya está fijado y él viene pronto. El Mashiach ben David, el verdadero Mashiach ben David, viene pronto. No se va a decir el día que venga, el Mashiach ben David, bendito está aquí. No se va a decir eso. Se van a decir otras palabras, en las cuales fueron dichas por Yeshua antes de su partida. No me verán hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Adonai, en el nombre de Yud Hei Bat Hei. Shabbat Shalom, Leitraot, y nos estaremos viendo para el próximo capítulo. Vamos a ver si vemos el capítulo 14 y 15 o directamente pasamos al 17 y después volvemos para retomar. ¿Por qué? Porque hay profundidades de cosas que les quiero mostrar, que les quiero dar datos que nos enseña la Escritura y que habla de Apocalipsis capítulo 13 justamente en la mujer que está en Apocalipsis capítulo 17. Bien, nos vemos pronto, si Abba así lo quiere, y vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis hasta llegar a al último capítulo, al último capítulo del libro, que es el capítulo 22. Shabbat Shalom, Leitraot. Shalom para todos.